Hola niños, estoy un poquito enfermo, pero de todas maneras quiero igual grabarles algo para que eh, puedan llevarse de nuestra rotación de urgencia. Esta es una clase que resume principalmente patología cardíaca y patología pulmonar, que son fundamentales en el servicio de urgencia. Partamos con la patología cardíaca, infarto, a lo que vinimos. Hasta el 8% de los pacientes pueden presentarse sin dolor torácico, o sea, solo disnea, diaforesis, náusea, síncope. Así que esos los vamos a llamar equivalentes coronarios. Todo paciente que se presenta con disnea, diaforesis, náusea, síncope necesita un electrocardiograma al menos. ¿Ya? ¿De qué se mueren estos pacientes? De arritmias ventriculares, de shock cardiogénico, edema pulmonar, bloqueo atrioventriculares. Una de las cosas, perdón, voy a andar así todo el rato, estoy enfermo, ¿ah? Así que, eh, espero que no les complique escuchar cómo sorbeteo los mocos. El hard score. Esto es fundamental porque nos ayuda a estratificar el riesgo en el paciente que se presenta con dolor torácico y ya tienen que ustedes empezar a utilizarlo. Tienen el MedCalc donde pueden hacerle las preguntas respectivas al paciente, evaluar si la historia les parece de bajo, moderado o alto riesgo, ver el electrocardiograma, si tiene supra o no tiene supra. Eh, Está bien, esa dicotomía ya no va mucho, pero bueno, por el momento yo creo que sirve para ustedes ver la edad, los factores de riesgo y la troponina, ¿no es cierto? Bien, el tratamiento del infarto es oxígeno si es que satura menos del 90%. No le den oxígeno si es que satura más que eso, es innecesario. Fentanilo si tiene dolor, podemos darle bolos de 25 microgramos. Aspirina, en general damos 300 miligramos. Tres pastillas chiquititas, ¿no? De 100 miligramos. Clopidogrel 600 miligramos por una vez. Así que tiene una buena presión. Podemos darle nitroglicerina, que nos sirve para manejar el dolor también. 250, o sea, 50 miligramos de nitroglicerina en 250 de solución fisiológica. Y vamos dándole a 10 microgramos minuto. Beta bloqueo, idealmente darlo antes de las 24 horas. En general no se da inicialmente, ¿no? Se da cuando ya el paciente está reperfundido y ahí se le parte el beta bloqueo. Y idealmente en dosis bajitas. Hay que tener cuidado con los pacientes mayores de 70 años, insuficiente cardíaco, con una presión arterial sistólica menor a 120, una frecuencia cardíaca mayor a 110. Atorvastatina 80 miligramos, ¿ya? Y la reperfusión, trombolisis, sí, es que hay más de 120 minutos desde el lugar donde están ustedes hasta la angioplastía. Y si hay menos de 120 minutos, perdón, tiene que ser menos de 12 horas, ¿no? De los síntomas también, para que tenga efecto, ¿ya? Y si hay menos de 120 minutos, tiene que irse a angioplastia. Si no tiene azúcar, todo lo mismo, excepto que es anticoagular, ¿no? En osavarina, 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneo. Reperfusión, hay protocolos locales. Idealmente debiésemos utilizar cosas equivalentes al supradesnivel, que ya en realidad no debiésemos utilizar la palabra supradesnivel, pero nuevamente les insisto, para ustedes está súper bien. Debiésemos buscar cosas, patrones electrocardiográficos que nos reflejan una oclusión de la arteria coronaria. Y eso se llama OMI. ¿Ya? Pueden usar el GRACE, si un GRACE mayor a 140, el paciente amerita que se haga estudio precoz. Y hay ciertos protocolos locales, por ejemplo, un paciente en shock cardiogénico tiene que estudiarse a pesar de que no tenga un supernivel, y así. Bien, arritmias. Arritmias, lo más importante es que hay que ver al paciente y después preocuparse de la arritmia, ¿no? Primero el paciente. Muchas veces las arritmias son generadas porque el paciente está con una neumonía o que está infectado por otra cosa, etcétera. ¿No? Aquí tenemos un claro ejemplo. Doctor, doctor, venga. Tenemos un paciente con una frecuencia de 207 y el paciente está en decúbito. Entonces, él dice, cambiar la derivada, el QRS como un QRS, obvio, y la onda T como otro QRS. Entonces, en un ciclo, en vez de ser uno, son dos. Entonces el paciente puede estar con 200 por minuto según el monitor. Tú le tomas el pulso y el pulso está normal. Ah, nada, cambia la derivada y con eso va a tener una frecuencia cardíaca normal. Bueno, ¿qué ocurre con esta es la onda finalmente de estimulación cardíaca, ¿no? Hay distintas fases, ¿no? En la fase de estimulación cardíaca, eh,
La fase cero es la fase donde comienza eh, el ingreso de sodio y eso se va a representar en el QRS, ¿ya? La fase cero llega a un punto en que empiezan a abrirse los canales de potasio y cloro, que en la fase uno que también empiezan a salir. Y el potasio, perdón, el potasio sale y el cloro también. Entonces ahí se empieza como a normalizar porque el cloro también es negativo. Entonces ya tenemos eh, cargas positivas que están entrando. Sale el potasio, perdón, entonces ya se empieza como a normalizar, llega entre las cargas positivas y negativas que puedan haber adentro y afuera. Finalmente, en la fase 2 hay un influjo de calcio, sigue saliendo el potasio y finalmente sigue saliendo el potasio más aún en la fase 3 y la fase 4 es la de repolarización, ¿ya? Que eso ya ahí viene la bomba de potasio y vuelve toda la normalidad, entre comillas. Entonces, cada vez que tenemos un bloqueo de canales de sodio, lo que ocurre es que la fase cero es más lenta, entonces el QRS lo vamos a encontrar más largo, ¿no? Y los antiarrítmicos hacen efecto en estas distintas fases, ¿no es cierto? Tenemos los antiarrítmicos clase 1A, que procainamida, prácticamente no tenemos en el hospital, clase 1B, lidocaína, que también es un bloqueador de canal de sodio, pero entre comillas, es un buen bloqueador de canal de sodio, ¿no? No es el objetivo de esta presentación irse tanto con los antiarrítmicos, pero muchas veces nosotros lo podemos utilizar en arritmias ventriculares por pacientes que están cursando un bloqueo de canales de sodio, porque compite, pero no alarga el QT, ¿ya? O sea, no alarga eh, el QRS. Bueno, clase 1C, propafenona. Los betabloqueadores son la clase 2, ahí están todos los betabloqueadores. En la clase 3 está la amiodarona principalmente, que tiene efecto a nivel eh, de los canales de potasio, pero la amiodarona es sucia, entonces actúa a varios niveles, ¿ya? Los antagonistas de calcio, diltiazem, verapamilo lo tenemos, el diltiazem eh, es más estable hemodinámicamente, y los no clasificados, ahí tenemos la adenosina, la atropina, dioxina, isoproterenol, sulfato de magnesio, etc. Ya. Cuando decimos que un paciente está inestable, cuando está hipoperfundido, tiene hipotensión, tiene disnea, tiene angina, ¿no? Cuando tiene alguna de esas cosas, hay que cardiovertirlo eléctricamente. Hagámoslo simple. Vamos a hablar primero de las taquiarritmias. Las taquiarritmias, lo primero que hay que ver es si QRS ancho o es angosto, más o menos de 0,12 milisegundos, 0,12 segundos, perdón. Eso corresponde a más de 3 cuadraditos chiquititos del electrocardiograma. Y si es regular o irregular. Entonces, si tenemos, vean este cuadrito, si es regular, irregular, ancho, angosto. Si es regular y ancho, lo primero que hay que ver es una taquicardia ventricular. No hay forma lo suficientemente específica como para determinar si es taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular con aberrancia, taquicardia sinusal con aberrancia, etc. Entonces, taquicardia ventricular 1, 2 y 3 como posibilidad. Si es angosto y el complejo y es regular, entonces hay que pensar en una taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular y un flutter auricular. Sinusal, bueno, tiene onda P. Supraventricular, en general es súper rápido, no tiene onda P. Flutter, generalmente anda bordeando los 150 y tiene las ondas de serrucho si es que está un poquito bloqueado, si es que no está a 150, si no está en una estimulación 12:1, entonces puede de repente aparecer las ondas de serrucho. Principalmente búsquenlas en las ondas, en las derivadas inferiores. Ahí generalmente son más evidentes. ¿Qué ocurre si es irregular y ancho? Ahí tenemos la FA preexcitada, que es la más peligrosa, que tienen que sospecharla cuando tienen QRS de distinta morfología, y en algunos segmentos del electrocardiograma ustedes ven que la frecuencia cardíaca sobrepasa los 200 por minuto. Y lo otro es la FA con bloqueo de rama, que es cuando no cumple esos criterios, ¿ya? Luego tenemos la FA, el flutter con bloqueo variable, que ahí ven las ondas de serrucho, y de repente aparece un QRS, de repente no. La fibrilación auricular, nada, no tiene P y es irregular. Y la taquicardia auricular multifocal tiene P, pero las P son a una para su lado, y entonces tenemos una taquicardia auricular multifocal. ¿Ya? Eso. ¿Qué pasa con lo lento? Cuando tenemos lento, lo que queremos ver es si la P, onda P, conduce o no conduce. Cuando es normal, tenemos una onda P, que es un bebé que se acompaña de sus papás, que son el QRS, ¿no? Están juntitos.
Cuando están un poquito más separados, estamos hablando de un bloqueo AB de primer grado, cuando la onda P no conduce. En el bloqueo AB de segundo grado, Movitz 1, tenemos que cada vez se va alejando más en la onda P, hasta que en un momento no, no tiene un QRS al lado y se pierde un QRS, y eso se llama Movitz 1, ¿ya? En general, esto no, hasta aquí llegamos como los pacientes que en general no requieren que se les instale una sonda marcapaso. En el MOVIS 2, en cambio, no tenemos que el paciente, o sea, que la onda P se va alejando, no, la onda P sigue a la misma distancia, pero de un momento, de la nada, sin previo aviso, el QRS desapareció. Los padres de la onda P desaparecen y la onda P ahí queda como, ¿qué pedo? Que no están mis padres acá. Entonces eso da como un apego inseguro, así que esto es peor. Así que MOVIS 2 es peor, ¿ya? Y esto sí requiere marcapaso. Y finalmente el Movit 3, donde vemos que la onda P anda por su lado, el QRS anda por su lado también. Así que eh, no hay ninguna forma que se conecten. Así que en este caso lo que hablamos es que hay una completa desconexión entre lo que está haciendo la aurícula y lo que está haciendo los ventrículos. Esa es un bloqueo atrioventricular de tercer grado. No Movit 3, bloqueo atrioventricular de tercer grado. Me equivoqué, perdón, soy humano, ¿ok? Gracias. Finalmente, ¿qué hacemos como tratamiento para los pacientes que tienen una bradicardia extrema y que están a punto de morirse delante de sus ojos? Lo que tienen que hacer es primero una infusión, preparar una infusión sucia de adrenalina. Significa que le ponen una adrenalina a 500 cc de suero fisiológico o a 1000, como quieran. Y empiezan a pasárselo a chorro y empiezan titulando al ojo. Muchas veces, si no alcanzaron a hacer eso, tienen que darle compresión torácica y ahí el paciente va a despertar. Y tienen que prepararse para ponerle una sonda marcapaso, idealmente en un servicio de urgencia con un urgenciólogo, pero si no, nada, pues ustedes le pueden poner los parches marcapaso y con eso al menos van a salvar transitoriamente y lo derivan a un hospital de mayor complejidad. Bueno, y eso con respecto a las arritmias, y ahí les tengo un metrónomo, ¿no? El que sirve de metrónomo va a ser el marcapaso en el paciente. Sigamos, tromboembolismo. Ahí están las venitas puede acumularse de repente sangrecita, formarse un coagulito y ese coagulito ir a alojarse a un pulmoncito, ¿no? Puede haber flujo turbulento en algún momento, pueden fallar un poco las válvulas y eso aumenta el riesgo de que puedan hacer algunos coágulos. Hay un síndrome que es por repetición, que es el síndrome de Payet-Schroeder, ¿ya? Que es cuando deportistas hacen movimientos repetitivos y de repente pueden hacer trombosis de las extremidades superiores, pero en general andan súper bien, responden súper bien a AINES nomás y ya. ¿Qué es lo que tiene más riesgo para generar tromboembolias? Las TBP previas, que el paciente tenga un cáncer o que tenga un catéter venoso en las extremidades superiores, ¿no? Un catéter venoso central se asocia a tromboembolia. Esto es un score que pueden aplicar nuevamente en Medcard. Viene la ayuda, así que descarguen la aplicación para que apliquen los scores respectivos. Y este es el score de Wells, pero para TDP. También hay un Wells, pero para tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es lo que se hace con las TDP? Anticoagular. Rivaroxaban, una excelente opción. 20 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y luego, perdón, 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y luego 20 miligramos al día a permanencia. ¿Qué es lo bueno del Rivaroxaban? Que se ha asociado a menos sangrado, no necesita exámenes y es más barato a final de cuentas. ¿Por qué? Porque el acenocumarol significa que tiene una TBP, hay que hospitalizarlo, hacerle el traslape. Así que hay que estarle tomando exámenes cada cierto tiempo, así que no tiene utilidad. O sea, sí tiene utilidad, pero es mucho más engorroso para el paciente también. Así que cada vez está ganando más adeptos el Rivaroxaban. Eso es una imagen de flegmasia cherurea dolens. Significa eso que el paciente tiene una TDP. La TDP ha llegado a generar tanto edema que está comprometiendo también la circulación. No solamente el edema, sino que la TDP está pasando a generar isquemia, ¿no? Cuando tenemos TDP que genera isquemia finalmente a nivel arterial, estamos hablando eh, de este síndrome. En general, el paciente con rivaroxaban se puede ir para casa, excepto consideren la hospitalización si es que la TDP es muy proximal, una iliofemoral, si el paciente tiene un cáncer activo, si tiene un filtrado glomerular menor a 30, si es de difícil seguimiento, si tiene alto riesgo de hemorragia, o si tiene una flegmasia cherulear, como la que les mostré antes. Ya, vamos con la aorta. ¿Qué tienen que pensar aorta? Los pacientes que son flacos, larguiruchos,
hiperflexible, ¿cierto? Ahí está los Marfan, ¿no? Como pite la anguila. En la aorta ustedes van a encontrar dolor ictal, dolor migratorio, dolor desgarrante, que todas estas cosas van cada vez aumentando la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome aórtico. Finalmente, la focalidad neurológica. Cuando un paciente tiene focalidad neurológica, porque el paciente probablemente, si tiene un dolor torácico más focalidad neurológica, probablemente tenga una disección aórtica. ¿Ya? Tienen que diagnosticar, lo más importante. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, lo que tienen que saber es edema pulmonar agudo. ¿Ya? Eso es lo principal. O insuficiencia cardíaca. Lo que ocurre es que cuando tenemos una cubetita que va a representar a nuestros pulmones, tenemos una llave de agua que representa la precarga y tenemos esta manguerita que va a regar finalmente nuestros órganos que son representados por la flor. ¿Ya? Em, Cuando tenemos mucha precarga y la poscarga también está aumentada, es decir, una manguera muy apretada que no te saca nada de volumen del balde, lo que pasa es que se empieza a acumular agua en el balde, agua en los pulmones, y eso genera una edema pulmonar. Ahora, los pacientes con insuficiencia cardíaca también pueden ir de a poco empeorando, acumulando cierto grado de agua, no solo en las piernas, sino que también en los pulmones. Si no requiere oxígeno, nada, un poquito de diurético, ajuste de tratamiento, control ambulatorio, chao. Si el paciente está con requerimiento de oxígeno, está muy sintomático, hay que hospitalizarlo. Y aquí tenemos dos tipos de edema pulmonar, ¿no? Eh, el escape y el FOSPE. El escape es un edema pulmonar agudo rápido, de inicio súbito. Estos son los criterios de diagnóstico: inicio rápido, inicio de síntomas, líneas B difusas, presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio y además hipoxemia. Si tiene los cuatro criterios, nada, este paciente probablemente tiene un edema pulmonar agudo tipo escape. Y para los que son antiguos como yo, esta es de la teleserie Adrenalina. ¿Qué significa? Que los pacientes con escape generalmente son producto de hiperadrenergia. La hiperadrenergia lo que está haciendo es apretando más la poscarga, o sea, la manguerita. No está saliendo agua a través de esa manguerita para regar los tejidos. Entonces, por más que el paciente le den furosemida en un escape, no va a orinar nunca. ¿Por qué? Porque no está perfundiendo, no está llegando agüita a la plantita, no está llegando sangre a los riñones. Lo que necesitamos es bajar la precarga, bajar la poscarga y permitir que el pulmón se empiece a vaciar y que la bomba del corazón empiece a mejorar la perfusión de los riñones. Ahí va a empezar a orinar, ¿ya? Entonces en el escape el tratamiento es nitroglicerina y ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? En general con la ventilación mecánica no invasiva, en un PIB de 10 a 15, son PIB altos, más la nitroglicerina en dosis alta, porque ya saben que nitroglicerina sobre 100 microgramos minuto empieza a tener efecto en la poscarga, ¿no? La nitroglicerina en dosis más baja solo tiene efecto en la precarga, o sea, dilata las venas y eso permite que la presión con la que llega la sangre hacia la parte pulmonar, la precarga, más bien a los ventrículos, y específicamente lo que nos importa a la parte pulmonar, disminuye. Entonces con eso disminuye la precarga. Pero si damos dosis alta, entonces también disminuye la poscarga, haciendo que el corazón le sea más fácil bombear la sangre a través de esa manguerita que lleva el agüita a la florcita. Entonces nitroglicerina en dosis altas también. Ya, y en el FOSPE, ya para terminar, el tratamiento es, en general, es un paciente que viene lenta de progresión, una semana, 2 semanas, con síntomas, oh, doctor, se me están hinchando más las piernas y de repente empiezo a respirar menos. Ya, eso es un edema pulmonar tipo FOSPE, o sea, de lenta progresión, solamente por sobrecarga de volumen, y en ese caso sí tiene efecto la furosemida. Furosemida se hace terapia depletiva y después alta si es que anda todo bien. Vamos con urgencias pulmonares, rápidamente. Insuficiencia respiratoria. Antes de hablar de insuficiencia respiratoria, tienen que saber que disnea es subjetiva. O sea, el paciente dice, me cuesta respirar, le cuesta respirar, es disnea. No es porque, ay, que a mí no me parece que le cueste respirar, caballero. No, no es un diagnóstico que hagamos nosotros, es un diagnóstico que hace el paciente. El paciente, si le cuesta respirar y eso es disnea. La taquipnea, que está respirando rápido. La ortopnea, que le cuesta el decúbito. La disnea paroxística nocturna es una ortopnea que interrumpe el sueño. Y la trepopnea es que en alguna posición el paciente le da disnea. Puta, está acostado, está de lado, pero de repente bueno, queda medio sentado, le da disnea. Eso es una trepopnea. Platipnea es que le da solo disnea de pie. Mira la cuestión rara. Una 6B puede hacer eso. Insuficiencia respiratoria eh, se puede evidenciar porque los músculos respiratorios están utilizando mayor musculatura accesoria, ¿no? Y eso se ve específicamente en el cuello, ¿no? Contracción fásica del esternocleidomastoideo es el signo más específico de insuficiencia respiratoria.
¿Qué es lo que tenemos como insuficiencia respiratoria? Déficit de oxígeno, ¿no? Que es la tipo 1, y aumento de CO2, que es la tipo 2. Si el ProBNP, lo que se ha sabido hasta el momento, este es un estudio, pueden leerlo después, es que no sirve, ¿no? No sirve, no nos aumenta la precisión diagnóstica, basta con la clínica más la radiografía de tórax o clínica más ultrasonido mejor para ver si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o no. Listo. La anemia puede generar hipoxia sin hipoxemia. Hipoxemia es que hay poca sangre, que hay poco oxígeno en la sangre, hipoxia es que está llegando poco oxígeno a las células. Y un ejemplo de esto es la anemia. La anemia puede llegar poco oxígeno a la sangre, pero sí en el paciente está hipoxemia. ¿Ya? Bueno, es un dato freak. La clínica de insuficiencia respiratoria, taquipnea, disnea, cianosis, compromiso de conciencia ya es lo más grave. ¿No? En general nosotros nos empezamos a preocupar cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria sobre 24, cuando tiene compromiso de conciencia, sin duda, cuando tiene uso musculatura accesoria y cuando está requiriendo más de 3 litros para nosotros de oxígeno, eso para nosotros ya es insuficiencia respiratoria. No necesita gases arteriales. ¿Ya? El diagnóstico es PO2 menor a 60, pero el oxígeno de pulso es súper bueno y menor al 90% ya está diciéndonos que el paciente está con hipoxemia. ¿Cuándo podríamos solicitar gases arteriales? Cuando la curva de oxigenometría es poco confiable, cuando estamos sospechando una metahemoglobinemia y cuando pensamos programar un paciente en la UCI. O sea, prácticamente nunca en el servicio de urgencia. Basta con el oxímetro de pulso y a tomar por culo, como dicen los españoles. ¿Por qué no gases arteriales? Porque son costosos, son dolorosos. La saturación está más relacionada con el aporte de oxígeno a las células que la PaO2. Hay problemas técnicos, ¿no? Es difícil, no es fácil hacer la cuestión. Es lento porque tiene que tomar la cuestión, esperar el resultado en una hora. En cambio, el oxímetro lo metí, lo poní, perdón, en el dedo y veí el resultado. Y ya. No aporta más información que una evaluación integral y hay variabilidad malinterpretada en toma seriedad. Si ustedes le toman ¿cómo se llama? Un gas arterial y puta, justo les tocó que en la variabilidad normal de más menos 10, les tocó en la parte baja del menos 10 y lo toman bueno, una hora más tarde y justo les tocó en la parte más alta, más 10, van a decir, oh, va mejorando el paciente. Cuando en realidad estaba igual, ¿no? Pues la variabilidad normal del examen. Hipercapnia. Cuando tenemos hipercapnia es porque hay hipoventilación alveolar. Los gases se ve una PCO2 mayor a 45. La ventilación alveolar es volumen tidal, que es el volumen que meten y sacan de los pulmones en una respiración normal, menos el VD, que es el espacio muerto, que es toda aquella área que se puede ventilar, pero que no está perfundida y no participa, por lo tanto, en el intercambio gaseoso, y eso multiplicado por la frecuencia respiratoria. Eso le va a dar la ventilación alveolar minuto. Más ventilación alveolar minuto, más eliminación de CO2. Menos ventilación alveolar minuto, menos eliminación de CO2. Las manifestaciones clínicas pueden tener cefalea, pueden tener confusión, compromiso de conciencia, convulsiones en casos extremos. ¿Por qué aumenta el CO2 en pacientes con EPOC al administrar oxígeno? Bueno, ya algo conversamos de esto, pero en la pérdida del drive hipoxémico, esa hambre de oxígeno que tienen los pacientes con hipoxemia crónica, y la pérdida de vasoconstricción compensatoria. O sea, hay partes vasocontraídas porque los alveolos están súper pencas, pero si empezamos a oxigenar, se va a vasodilatar y va a seguir esa parte sin ocurrir intercambio porque el área ese alveolo está penquísimo. Entonces, ¿qué le ocurre? La sangre pasa de un lado para el otro y no se alcanza a desoxigenar, o sea, a perder el CO2. ¿Ya? Y eso, al aumentar el oxígeno, vasodilata las partes que estaban vasocontraídas, generando aumento del CO2. El tratamiento, aumentar el volumen corriente, que puede ser con una ventilación mecánica no invasiva, disminuir el volumen, el espacio muerto, que puede ser con una cámara nasal de alto flujo, le meten alto flujo al paciente, entonces lo que hacen es que el paciente toma el aire desde más cerca de los pulmones que desde acá. Entonces hay menos espacio que el que tiene menos espacio muerto, entonces eso permite eliminar el CO2. Y aumentar la frecuencia respiratoria, que para eso hay que intubar al paciente y aumentar la frecuencia del ventilador mecánico. Sibilancia, las sibilancias son un flujo turbulento en la vía aérea disminuida de calibre. Esto puede ser asma, EPOC, pero también edema pulmonar agudo. Cualquier cuestión que se ponga en la vía aérea puede generar flujo turbulento y eso asociarse a sibilancia. Así que no crean que pongan, tiene sibilancia, un asma o un EPOC. No, puede ser un edema pulmonar también. La tos, generalmente lo que nos preocupa no es la tos, sino que el síntoma acompañante. El tiempo de evolución,
Hay que recordar 3 y 8 que eso es aguda y crónica. Más de 8 ya estamos hablando de algo crónico, menos de 3 es algo aguda. Viaje es importante consultarlo porque no hay veces que tenga ANTA. Muchas veces los pacientes pueden consultar inicialmente sin ningún síntoma respiratorio. Ya los síntomas respiratorios nos están hablando que el paciente ya lleva harto tiempo con alguna otra molestia y cuando ya parte los síntomas respiratorios en el ANTA porque ya estamos entrando en una fase más grave. Consulte por fármacos porque cuando llega pueden generar tos crónica. Antecedentes de asma, EPOC, reflujo gastroesofágico, sobre todo cuando tienen más de 8 semanas de tos. Esto es un pequeño cuadrito de las cosas que tienen que presentar, o sea, pensar cada vez que les consulta un paciente con tos eh, y para que vean que hay cuestiones relativamente graves que pueden presentarse con tos con pacientes muy agudos, ¿no? En cambio, los pacientes crónicos, pues, tienen que pensar, no, si más de 8 semanas llega tabaquismo, reflujo gastroesofágico, el asma y el EPOC también, las neoplasias pueden dar todos la TBC, ¿ya? El manejo de la tos, hay que tratar la causa, muchas veces se pasa sola, muchas veces los pacientes van a estar un mes, síndrome de tos post-infecciosa, puede estar un mes tosiendo después de un rinovirus y no va a pasar nada. Si está muy sintomático, tanto que está generando disnea, pueden nebulizarlo con lidocaína, ¿no? Singulto. El singulto, que no es lo mismo que sin bulto, el singulto, el hipo. Y el cierre glótico en inspiración. Eso es el hipo. Generalmente es por distensión gástrica, alcohol, lo que gusta estar usted estar tomando los fines de semana. Cambio de temperatura, tabaquismo. Si es persistente, puede haber compromiso nivelfrénico o vago, cuerpo extraño en conducto auditivo. Tiene que hacer una otoscopía al paciente que tiene singulto. Le llega a consultar a servicio de urgencia. Ah, doctor, anda con hipo desde ayer. Puta, háganle una otoscopía. Y se encuentra en un cuerpo extraño. Maravilloso, weón. Le solucionaron el problema al paciente. Y fármacos. Tratamiento, clorpromazina cuando es muy demasiado, 25 miligramos cada 4 horas, EB, o metoclopramida también puede ser. Vioral, si el paciente está estable, que se estudia en ambulatorio. Cianosis ya como en la fase final de la insuficiencia respiratoria. ¿Y qué se refiere? Que tenemos hemoglobina reducida en más de 5. Puede ser central, o sea, ustedes ven cianosis generalizada, en general en la cara, en los labios, cuando hay problemas en el pulmón o en la hemoglobina. Y es periférica cuando tenemos un paciente con hipoflujo, o sea, le está llegando poca sangre a la extremidad. La pseudocianosis puede ser por fármaco y en general se da en áreas fotoexpuestas. ¿Cómo la diferencia? Porque los labios no están comprometidos y las mucosas están perfectas. Si tiene el paciente saturación normal y tiene cianosis, sospechen intoxicación por CO2, ¿ya? Porque el oxímetro de pulso detecta como la carboxihemoglobina igual como si fuera oxihemoglobina, así que el paciente puede estar eh, con aumento de la hemoglobina reducida sin ustedes darse cuenta, ¿no? Y eso puede ser intoxicación por CO2, así que consulten por exposición a humo, etcétera. La saturación por oxímetro de pulso está normal, pero la PO2, por alguna razón, usted, la PO2 está normal, pero la saturación en gas está baja, piensen en una metahemoglobinemia. No es importante que lo sepan esto todavía como más para especialistas. El tratamiento generalmente va a ser oxígeno. Derrame pleural. Puede ser en neumonía, insuficiencia cardíaca, y generalmente es bilateral, o en cáncer, ¿no? Que en general se va a presentar con grandes edemas pulmonares unilaterales. O sea, derrames pleurales unilaterales. Puede hacer ecografía, radiografía, TAC, si hay una causa clara, hay que funcionarla. Hay los criterios LIFE, proteínas pleurales, partido por proteínas plasmáticas, mayor a 0,5, la LDH pleural, partido por la plasmática, mayor a 0,6, LDH mayor que 2 tercios del LDH normal en plasma, también, ¿ah? Cumple alguno de esos criterios, tiene criterios de LIFE positivo. Si pH es menos 7,1, sospechen un empiema. Hemoptisis. Hemoptisis es expectoración de la sangre de los pulmones o el árbol tróqueo bronquial. Los pacientes no se mueren porque, ay, se sangró, doctor. No, se mueren ahogados por su sangre. Así que no traten de contabilizar. Si el paciente le dice que tiene disnea, entonces tiene una hemoptisis severa. ¿Ya? ¿Qué es lo que generalmente sangra? No son la arteria pulmonar. No son las arterias pulmonares. Lo que sangra es la arteria bronquial. Esa es una arteria con flujos mayores y esa sí puede sangrar y puede darle problemas. No olvidar, pregunten cada vez que tengan un paciente con hemoptisis, tabaquismo, TEP, sospéchenlo, puede ser una TBC. Si tiene hematuria y falla renal además de la hemoptisis, piensen en un Godpasture. Si tiene deformación en la nariz, bueno, con rinitis crónica, un Wegener, piensen en droga, consulten por anticoagulante y reviertan el anticoagulante si es así. La radiografía y la broncoscopía tienen un 50% de rendimiento, así que es como tirar una moneda, así que no sirve. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un escáner, un angiotac. ¿Ya?
Se puede hacer embolización, no es tan importante que lo sepan. Esto puede servirle un truco, ácido tranexámico nebulizado. Le pasan una ampolla, en realidad tienen que pasarle nebulización continua, ¿no? Le pasan media ampolla porque la ampolla viene de 10 ml, así que le pasan 5 ml en una nebulización y 5 ml en la próxima nebulización continua, después 500 cada 8. Revertir la anticoagulación y si necesita intubación, tiene que ser un tubo grande, ¿para qué? Para que caiga después el fibroncopio, para tratar de ver de dónde viene el sangrado o tratar de tratarlo. Tuvo doble lumen, en realidad no, porque más chico después no le permite el paso al fibroronco. Cuando ven estas cuestiones, que son como estas telangiectasia generalizada, piensen, y más encima les llega por una hemoptisis, síndrome de Rendu-Osler-Weber. Bronquitis aguda, infecciones de vía respiratoria alta, numerología, hasta el 80% de la bronquitis se desconoce el agente etiológico. Así que no, en general, si el paciente está estable, no busquen lesera, a menos que requiera hospitalización, el paciente sea más grave, ya ahí busquen. Puta, no, será un BRS, sobre todo los pediátricos, puta, un COVID, no sé. La mediana de tos en la bronquitis es 18 días, la renofaringitis 10 días. La mediana, o sea, significa que la mitad de los pacientes para arriba tienen más días. Así que, nada, un mes no hay problema, no hay pedo. No hay que, ay, doctor, tengo una neumonía, porque sigo con todo. Bueno, va a seguir con todo por un mes. El 90% de las defunciones en gripe son pacientes sobre 65 años, así que ojo con los pacientes con influenza sobre 65 años, por eso es que se indica que tienen que hospitalizarse, o sea, no hospitalizarse, tienen que vacunarse. Gripe porcina fue una influenza H1N1, puta, dejó la cagada en el mundo. Ustedes todavía ni siquiera pensaban en estudiar medicina, pero yo estuve ahí estaba en la básica, en la media, no sé. Pero bueno, no podíamos salir de repente. Bueno, después vino el COVID y como que todos esos recuerdos afloraron de nuevo de mi niñez. R0 es la infectividad, o sea, la capacidad de un bicho de que si yo estoy contagiado, ¿cuántos hueones voy a contagiar? Por ejemplo, el COVID era más de dos. O sea, que cada vez que alguien se contagiaba, contagiaba a dos hueones más. Así que por eso fue tan exponencial y fue una pandemia incontrolable. Letalidad es la cantidad de muertos por número contagiado. O sea, mientras más exámenes hacemos y más detectados, más pacientes con bichos específicos detectamos, menor letalidad va a tener la enfermedad. Un truquito. Y mortalidad representa la muerte de pacientes por habitantes, por número de habitantes. Eso es más representativo finalmente de la mortalidad de un bicho. Bronquitis aguda puede ser viral, puede ser influenza A, B, para influenza, todos los virus que ustedes quieran. Bronquitis aguda no incluye a los pacientes con EPOC, ¿no? Tiene dos fases, una de síntomas generales y después parte de la tos, la sibilancia y la disnea. Lo importante acá, lo de la bronquitis es, ¿tiene una neumonía o no tiene una neumonía? Y para mantenerlo simple, vean, si tiene signos normales, signos vitales normales, examen pulmonar normal y es menor de 65 años, no necesita radiografía. Si hay alguna de estas tres que no se cumplan, el paciente tiene que tomarse una radiografía y vea. El tratamiento analgesia antipirético broncodilatador es solo si tiene sibilancia. Codeína, puta, en algunos pacientes si tiene tos, si ustedes ven que es una tos post infecciosa, puta, ya lleva como un mes con todo y está siendo muy irritativa, ya, ok, déjenle codeína. Antibióticos, ¿ha demostrado que estadísticamente disminuye los tiempos de tos? Sí, pero ¿tiene alguna relevancia clínica? No, porque no baja la mortalidad, aumenta las tasas de diarrea, no sé. Así que hay un memito. ¿Lo hiciste? Sí, por dar antibióticos. ¿Y a qué costo? Estoy con diarrea. Ya, pues no den antibióticos. Puede disminuir el tipo de tos, pero eso no es clínicamente significativo y tiene efectos adversos importantes. Rinofaringitis, el rinovirus. Puede ser cualquier virus, ¿ah? Hasta 3 semanas de síntomas. Niños, revisar los oídos, porque hasta el 20% tiene la otitis. Ahora, si tiene una otitis, las otitis pueden manejarse inicialmente con aire. No es necesario dejarle antibiótico a toda la otitis. Antihistamínicos podrían disminuir la congestión nasal si se dan al inicio. La oximetazolina podría disminuir la congestión nasal, también son ahí unos puffs nasales. Y lo que no sirve para nada, la vitamina C, el zinc, la chinacea, no sé, lo que a ustedes se le ocurran, que no, que el pasto de esto, no sé qué, nada, no sirve. Nada sirve. Acuéstese, toma agüita, paracetamol y ya. Gripe, no es lo mismo. La gripe parte muy, como más agresiva, parte como brusco, con fiebre, mialgia, toda la weá, ¿no? No es como la rinofaringitis, no es los puros mocos, no. La gripe parte con fiebre. La transmisión contacto directo por gota da fiebre, cefalea, mialgia, síntomas respiratorios. Tomar PCR para influenza, solamente influenza. Personal de salud, sospecha epidemiológica, decisión de lugar de hospitalización, etcétera. Para esas cosas pueden utilizarlo. En realidad la mayoría de veces no sirve mucho. Tratamiento en general sintomático, si es grave, pueden darle oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Considerar de paciente
En pacientes de riesgo, ¿no? Antibióticos, ceftriaxona más citromicina, porque muchas veces en la influenza, si está grave, puede haber una coinfección. Carbonazal de alto flujo puede ser de utilidad en los pacientes con insuficiencia respiratoria. SARS-MERS-CoV-19, el SARS del 2002, China, letalidad 10%. Como les digo, la letalidad es repenca este dato porque finalmente es calculada de acuerdo a la cantidad de pacientes que están infectados. El MERS 2012, Arabia Saudita, letalidad 56%. Pero a lo mejor hicieron menos test, pues, man. Y ahí el COVID, letalidad 1%, pero hicieron mucho más test. Y como era tan contagiosa, mucho más contagiosa que sus antecesores, nada, quedó la cagada en todo el mundo. Neumonía de infiltrados pulmonares, definiciones. ¿Qué es la neumonía? Una infección de los alvéolos, adquirida en la comunidad extrahospitalaria dentro de los primeros 14 días de una casa residencial. Nosocomial, 48 horas después del ingreso. Asociada a ventilación mecánica, 48 horas después de la intubación. Y asociada de salud ya no existe, no se utiliza. Así que estas diferencias solamente son importantes para ver qué tan probable es que el paciente tenga un bicho que sea resistente a la terapia. Fisiopatología, la mayoría son aspirativas. Así que hay una neumonía por aspiración, todas son aspirativas. Hematógena, muy poca. El Lemierre, por ejemplo. Si quieren buscar qué es lo que es el Lemierre, interesante. ¿Eh? Tromboflebitis, eh, tromboflebitis séptica de la vena yugular interna que después empieza a desparramar émbolos sépticos al pulmón. Mira qué interesante, bueno. Y hacen absceso en varias partes. Entonces, tenemos una inflamación, hay una inflamación, perdón, tenemos la aspiración, hay una inflamación y después un shunt. ¿Qué es un shunt? Un shunt es cuando tenemos un alveolo sin ventilación, no le llega aire al alveolo. ¿Ya? Y eso le ocurre en la neumonía. En cambio, el espacio muerto es cuando tenemos un alveolo que no le llega perfusión, ¿no? Y ahí el VQ tiende al infinito. El VQ cuando tiende al cero es un alveolo sin ventilación, es un shunt. Generalmente puede ser Streptococcus pneumoniae, virus, micoplasma, clomidia, legionela, cuestiones más graves. Y hasta el 5% de las veces puede ser muchos bichos. ¿Ah? Polimicrobiana. Neumonía necesita imágenes compatibles, síntomas pulmonares y evidencia de inflamación. Ah, no, eh, esas son las tres patitas con las que cursa la neumonía. Estos son los criterios de la ITSA para decir que neumonía es grave, pero en general todo paciente que requiera entrar a UCI por una neumonía es grave. Ya, esta cuestión ya la hablamos. Antibióticos, si que tiene un paciente con neumonía para manejo ambulatorio, amoxi, chao. Si tiene antecedentes de riesgo, amoxiclavulánico. También se puede usar acitromicina. No den moxifloxacino, no den levofloxacino, nada, es innecesario. Metronidazol o clinda, ni en pedo. Pueden considerarlo en absceso y en empiema, pero si no, no. Si en 3 días hay regresión de la neumonía, sospeche que fue una neumonitis y no neumonía. ¿Cuál es el ejemplo? Paciente que tuvo una aspiración, le toman una radiografía, ¡ay, tiene una neumonía aspirativa! Le parten el antibiótico. 3 días después le toman una radiografía y no se ve nada, nada, pues, bueno. Aspiró, hizo una neumonitis, pero no hizo una neumonía. O sea, no hizo la inflamación, no hizo, etcétera. Así que no necesita seguir con antibióticos. ¿Cómo se trata la neumonía? Antibióticos más soporte ventilatorio. En general andan mejor con la carga nasal de alto flujo. ¿Por qué? Porque es mejor tolerada. El ventilador mecánico no invasivo, puta, es poco probable que tenga alguna utilidad, pero podrían probarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es difícil que le metamos presión positiva a un pulmón que está terriblemente condensado. Corticoides, sí, se pueden dar corticoides en los pacientes graves. Prednisona 40 miligramos al día. Por eso no lo van a dar ustedes, porque un paciente que maneja ambulatorio no necesita corticoides. Dexametasona 6 miligramos al día. Hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas endovenoso. Los pacientes graves que entran a UPC. Considerar no usar corticoides en todas estas condiciones si quieren una miopatía, pero no es tan importante que ustedes lo sepan. Si no una hemorragia digestiva, traten de no usar corticoides porque va a sangrar. ¿Cuántos días de tratamiento en la neumonía? 5 a 7 días. Se puede mantener, si es que hay una bacteremia, si es que hay legionela, si es que hay absceso en piema, ahí lo pueden mantener por más días. A veces 21 días se mantiene. En piema y absceso, neumonía de lento progreso, perdón, con síntomas persistentes. O sea, una neumonía que no le fue bien. ¿Ah? Ahí el riesgo son los alcohólicos, la enfermedad neurológica, la alteración de los cilios. Entonces, un paciente que tiene una neumonía pero no se le pasa, bueno, tomen un escáner porque puede tener un absceso o puede tener un empiema. ¿Cuáles son los criterios de empiema? Primero, hacer una punción y sacan pus. Tiene un gran positivo, glucosa menos 40, pH menos 7,1 y LDH mayor a 1000. Es un empiema. Etapas del empiema, la exudativa, que es como más aguachento, fibrino purulenta, donde hay más pus, pero todavía
no está organizado, y la organizacional, donde ya tienen tabique, así que por más que ustedes le pongan un tubo, eso no se va a drenar y necesita o sea, videotoracotomía, ¿no? La fibra purulenta de repente puede responder a ponerle un tubo, la exudativa también, ¿no? Pero la organizacional no. Tratamiento, drenaje por antibiótico. El absceso generalmente demora 7 a 14 días en crearse. Los extrahospitalarios son de menor mortalidad y los intrahospitalarios son de mayor mortalidad. Abscesos múltiples, sospecha de una endocarditis, un Lemierre o droga endovenosa. Antibiótico de elección, se fracciona metronidazol. Recuerden que en abscesos y en empema se da metronidazol. Si no, se fracciona solo nomás. Así que requiere ingreso el paciente. Tosferina, tienen que sospecharlo en paciente con más de 2 semanas de tos, más contacto con síntomas similares. Tratamiento acitromicina. 500 miligramos al día, luego 250 al día por 5 días. Tuberculosis, algo que hay que comentar. Vemos que ha ido disminuyendo gracias a la higiene y también algo porque tenemos terapia, pero ha aumentado nuevamente. ¿Por qué? Tenemos inmigración, tenemos VIH, pobreza, más situación calle, alcoholismo y drogadicción, hacinamiento, cárcel, asilo. Tenemos programas más débiles, poco probable que sea por cepa de Beijing, XR, etc. No es por un cambio de cepa. ¿Es por qué? Porque tenemos programas cada vez más débiles. Entonces, como que ya no existe la tuberculosis. Bueno, todos los días estamos diagnosticando tuberculosis. No todos los días, pero todas las semanas estamos diagnosticando tuberculosis. Así que es como que lo que decían los curitas del diablo. El diablo no va a dejar de existir aunque no creas en él. No porque no creas en el diablo significa que no existe. Bueno, algo así para la tuberculosis. ¿Cuál es nuestra misión? Pesquisarlo. Ahí está nuestra misión en servicio de urgencia. Si un paciente tiene más de 2 semanas de tos, puta, weón, pídale una vaciloscopía, tos con expectoración, pídale una vaciloscopía, no es tener tuberculosis. El micobacterio en tuberculosis, un gran positivo aerobio. Alto contenido de oxígeno y irrigación. Ahí se va el micobacterio. Al pulmón, en la área apical, la corteza renal, la meninge, la epífisis de los huesos largos, las vértebras. Infección primaria puede dar en niños y con VIH, latente a años, está años por ahí. Y la reactivación es al 5% de los 2 años, al 5% en la vida. Se va a reactivar y ahí parte el problema. VIH-TBC, la latencia clínica aumenta 10%, o sea, 10% por año. Si tienen además VIH, 10% de los pacientes van a demostrar tuberculosis al año. Mayor tasa extrapulmonar y tienen mayor letalidad, claro está. Sospecha TBC, como decía, tos, eh, principalmente tos persistente con expectoración por más de 2 semanas. Método diagnóstico, cada vez estamos utilizando más el GeneSpert, que es más sensible. Es insensible para bacterias, micobacterias atípicas, así que si tienen una baciloscopía positiva con GeneSpert negativo, bueno, es una micobacteria atípica. GeneSpert tiene buen rendimiento, excepto en la pleural. Tratamiento corticoide en meninge, además del tratamiento antibiótico, el corticoide en la meninge, la peritoral y la pericárdica, vitamina B6 cuando hay polineuropatía por isoniazida, no alcohol, VIH y TBC, siempre tratar la TBC, retrasar el tratamiento de la VIH dependiendo del nivel de CD4, ¿ah? Porque si tratar el VIH inmunosupresor y el paciente está con TBC, olvídate del problema que genera. Así que siempre tratar la TBC primero y después se parte el tratamiento de la VIH. Efectos adversos de la terapia pueden ser múltiples, pero principalmente a nivel hepático y polineuropatía, y también puede dar trombocitopenia. Reacción paradójica puede dar hipercalcemia. Neumotórax. Factores de riesgo para el neumotórax: tabaquismo, sexo masculino, prolapso de válvula mitral, síndrome de Marfan, cambio de presión ambiental, antecedente hereditario. Neumotórax primario o secundario da un poco lo mismo, la mayoría son secundarios. Se ha visto que hasta los asmáticos tienen microbulas chiquititas y ahí se rompen y generan un neumotórax. El patrón de reconocimiento: neumotórax más VIH, tienen que sospechar un neumocitis girovesi. Clínica: disnea súbita, dolor torácico, taquicardia, disminución del murmullo ipsilateral, desviación de la tráquea, hiperresonancia de uno de los campos. Diagnóstico de radiografía de tórax tiene una sensibilidad de 75%, la ecografía 98% de sensibilidad, así que es mucho mejor. Y el TAC es el gold estándar. Aquí vemos, hay un neumotórax a derecha del paciente, ¿no es cierto? Puta, no. Está media chica la imagen para mí. Sí, ahí se ve una línea. Neumotórax derecho. En este caso, neumotórax izquierdo, grande, gigante.
¿Qué es lo que puede ocurrir? ¡Ay! Una vez lo vi esto siendo interno. Llegó el doctor y dijo, ¿qué es lo que le pasa en el pulmón derecho? Porque está más blanco. Mira, debe tener una neumonía. Nada, ¿qué neumonía? Vos tiene una neumotórax. Lo que se pasa es que se ve más negro en la izquierda porque tiene un neumotórax. Aquí nuevamente un neumotórax a derecha. Vean en el lápice. Ojo con los acostados, que muchas veces puede no verse un neumotórax, sobre todo si es anterior. Le tomo un escáner, justo por eso, porque más atrás había entramado pulmonar, por eso no se veía el neumotórax. Así que el escáner es el gol estándar. El tratamiento depende. Si el neumotórax es chico, vale decir, en la línea media ustedes ven que mide menos de 2 centímetros, entonces probablemente sea chico y se puede mantener en observación. Si es grande, hay que hacer técnicas mínimamente invasivas. Si está inestable, hay que hacer toracostomía con dedo y después ponerle un tubo pleural. ¿No? Ahí tenemos una imagen de la ecografía, que si va a haber neumotórax no es tan importante que lo sepan ustedes. Paciente estable con neumotórax, el que tiene menos de 24 de frecuencia respiratoria, no tiene disnea, habla frases completas sin problema, la frecuencia cardíaca está, no está tan taquicárdico, está normotenso, saturación está normal y no tiene hemotórax. El tratamiento de oxígeno, aspiración con aguja, que es mínimamente invasiva, un pigtail, que también es mínimamente invasiva, tubo pleural pequeño, tamaño 14, tubo pleural de gran tamaño, cada vez se usa menos. Paciente estable, más neumotórax pequeño, observación, nada más. Observación, dar oxígeno por 3 horas, una radiografía de tórax control y alta control en 2 semanas. O aparición de síntomas. Neumotórax de atención, hay que hacer una toracotomía. En el triángulo de seguridad, que se forma entre la mamila, la axila, la línea axilar y los músculos finalmente, ¿no? Ahí se forma el triángulo de seguridad, entre el gran dorsal y el pectoral. Y ahí tienen que ustedes pinchar. Ya no va eso de nada, pinchazo en el segundo, no, no va. Por el ladito. Tiene mejor efectividad. Asma. Enfermedad inflamatoria crónica con mayor reactividad de la vía aérea respiratoria a estímulos. Fisiopatología, hay una predisposición genética, exposición a antígenos, inflamación, etc. Cada vez más remodelación, así que se está pensando que el asma puede finalmente pasar a una patología estructural como el EPOC y terminar siendo un EPOC. Desencadenante puede ser infección, ejercicio, temperatura, un montón de leceras, leanla ahí. Lo importante es que tienen disnea, sibilancia y tos. Y hay antecedentes de asma. Ese es el patrón de reconocimiento. Si hay sibilancia, respiración prolongada, después viene el uso de musculatura accesoria, después viene el silencio respiratorio y ya estamos fritos. Estratificación de riesgo. Si tiene antecedentes de asma grave anteriores, hospitalización por cuadros previos, visita a urgencias previas, uso de más de 2 inhaladores beta-agonistas por mes, nivel socioeconómico bajo, enfermedad psiquiátrica asociada, piensen que puede tener un mayor riesgo. Si tiene disnea en reposo, no logra hablar y tiene diaforesis, o sea, son síntomas neurovegetativos, ese paciente tiene una crisis asmática grave. Signo, uso de musculatura accesoria, alteración de signos vitales, saturación menor a 90%, y si pueden ver cómo está el FEBI, menos 40%, cuando es premorte en menos 25%, pero si es menos 40% ya es grave. Gases arteriales, innecesario. ¿Cómo debería estar CO2 en un paciente asmático? Probablemente va a estar bajo porque va a estar hiperventilando. Cuando ya está alto porque el paciente está agotado. El tratamiento beta-enérgico, salbutamol. Corticoide, colinérgico. Si el paciente está más grave, sulfato de magnesio, ketamina, ya esto no es para ustedes, es más para especialistas, adrenalina intramuscular. Con eso nos echamos al bolsillo, ¿no? Ya lo hemos comentado en otra oportunidad, creo. Los pacientes con una crisis anafiláctica. EPOC, síntomas respiratorios persistentes, limitación crónica del flujo aéreo, anomalía estructural, exposición significativa a partículas nocivas. La clasificación de Antonisen puede ser útil si es que tiene presencia de 3 síntomas, vale decir, si tiene aumento de la disnea, aumento del volumen de esputo o aumento de la purulencia del esputo, si tiene 2 de 3, ese paciente necesita antibiótico. ¿Ya? Tratamiento, betagonista, anticolinérgico, corticoide, antibiótico si es que Antonisen de 2 hacia arriba.